La única base que ya no vamos a utilizar es la base física. La base física ya no vamos a utilizar. La base física estaba bien para coordenadas curvilíneas. Pero en tensores, las únicas bases que vamos a seguir trabajando van a ser la base natural y la base recíproca, que generan las componentes contravariantes y las componentes covariantes. No se olviden que la base natural es un conjunto de vectores que está formado o que está definido como aquellos que son tangentes a las líneas coordenadas. En el examen parcial incluso les han preguntado una cosa parecida, ¿no? En el examen parcial. Y las componentes covariantes son aquellas componentes que son perpendiculares a las áreas de superficie, a las áreas de las superficies que se están intersectando para generar las líneas coordenadas. Por eso hablamos de cosas como esta, ¿no? Nuestras líneas coordenadas son ahora así. Ese puede ser el eje, no sé, algo equivalente al eje X, que puede ser el eje U, este puede ser el eje B, y son curvos. Y este puede ser el eje W, por ejemplo, así, dependiendo qué superficies estamos intersectando para generar este sistema de referencia. Y los vectores contravariantes, si ustedes se acuerdan, lo que hemos hablado, los vectores contravariantes, la base contravariante, está formado por estos vectores. Estos vectores son los vectores de la base natural. Son vectores tangentes a las líneas coordenadas. ¿De acuerdo? Son tangentes. Pero hay otra base, ¿no? La base recíproca. Y a esa base recíproca se la llama la base covariante. Y la base covariante está formada por vectores perpendiculares a la superficie. Por ejemplo, a la superficie W, que es parte de una esfera, porque un vector perpendicular puede ser este. La superficie BW puede ser el vector perpendicular este otro. Y a la superficie UW, una cosa como esta, su vector normal podría ser, no sé, este. Entonces, hay esa base negra y hay esa base verde. La base negra es la base natural. Y como es una base, genera vectores. Y esos vectores tienen sus componentes, o sea, hay que hacer cambios de base. Se hacen cambios de base que hacíamos en coordenadas curvilíneas, hacían en álgebra lineal. Entonces, las leyes de transformación que hemos deducido la clase anterior, o la que hemos deducido, en realidad hemos deducido solo una, la ley de transformación por contravarianza, es aquella que me permite encontrar las componentes de un tensor contravariante en otro tensor contravariante. O sea, si voy a transformar bases, si voy a llevar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, por ejemplo, no puedo transformar componentes contravariantes y obtener componentes covariantes. O sea, si estoy partiendo de componentes contravariantes, voy a transformar siempre en componentes contravariantes también, en el otro sistema de referencia, en la otra geometría, en la otra variedad que estamos obteniendo. Y a esas componentes en tensores les llaman, ya no tensores, les llaman cantidades, pero básicamente es lo mismo. En el análisis tensorial le llaman cantidades a las componentes de los vectores o de manera genérica de los tensores. Tal vez por eso les llaman cantidades, ¿no? Porque ya no son vectores. Los vectores tienen componentes y los tensores tienen cantidades. ¿De acuerdo? Se le llama así. Pero también le pueden llamar componentes. No es muy importante, digamos, la palabra. Lo importante es el concepto. Entonces, lo que yo estoy haciendo es transformar estas componentes contravariantes, porque no se olviden, voy a hablar de un vector, de un tensor de orden 1, cualquiera, digamos este. Este es un tensor o un vector contravariante porque estoy usando superíndices, por lo tanto sus componentes van a ser, por ejemplo, A super 1 por E sub 1 más A super 2, para que no perdamos de vista lo que estamos haciendo, ¿no? Por E sub 2 y más, si estamos trabajando en dimensión 3, más, vamos a continuar acá abajo, tendría la cantidad o la componente A super 3 por E sub 3. Eso es lo que hemos aprendido en coordenadas curvilíneas. Espero que esté claro eso, o por lo menos fresco. Entonces, cuando yo hablo de tensores, ya no hablo de las bases. En los tensores ya no nos interesan las bases. En los tensores nos interesan las componentes. Nos interesan las componentes. ¿Cómo voy a transformar esta componente, por ejemplo? Está, por ejemplo, expresada en coordenadas cartesianas rectangulares. Yo quiero hallar sus componentes
en coordenadas esféricas, lo que hacíamos en coordenadas curvilíneas, lo mismo. O esta otra, ¿cómo hago? O esta otra, ¿cómo transformo? Las leyes de transformación que hemos deducido en la clase anterior, o en la ley que hemos obtenido, me dice que se transforma siguiendo esta ley. Y esto es un cambio de base. Y esto, jóvenes, es la matriz de transformación que me permite obtener las componentes nuevas, que son las que tienen la línea encima, a partir de las componentes antiguas, que no tienen ninguna línea. Y estoy transformando componentes contravariantes porque tiene superíndices, perdón. Q podría valer 1, Q podría valer 2 y tener esta componente, o Q podría valer 3. Y así obtengo la primera componente, pero en el nuevo sistema de referencia. La línea que aparece en la letra A o la línea que aparece en la letra U encima, lo que me está diciendo es que esa es la nueva variable. Estas son U y la letra U que no tiene línea son las variables de cada uno de sus sistemas. U con línea puede ser el radio, U con línea puede ser el ángulo de elevación, U con línea puede ser el ángulo de azimut. Y el U sin línea puede ser, no sé, X. El U sin línea puede ser Y. Por lo tanto, si somos perceptivos, si nos damos cuenta y le ponemos empeño y le ponemos un poco de esfuerzo, esto es un jacobiano de transformación. Jacobiano de transformación a la inversa. Porque la transformación por contravarianza siempre es a la inversa. Siempre es a la inversa. Y a esto se le llama ley de transformación. O sea, acá ya han muerto las bases, bueno, en el buen sentido de la palabra. Ya no nos interesan saber las bases, ya no necesito conocer las bases. Lo único que necesito es saber sus componentes. Porque lo que define un vector o lo que define un tensor son las componentes, porque son los que describen el fenómeno físico que queremos representar o el elemento geométrico que quiero calcular o lo que sea. Por lo tanto, esta va a ser la forma como yo voy a traducir o cómo voy a transformar bases. Entre comillas, porque la base va a estar ahora invisible. ¿Cómo voy a transformar o cómo voy a obtener sus componentes? De componente contravariante a componente contravariante. Y esta es una matriz. Y reitero, si son perceptivos, yo vería que es un jacobiano. No es más que un jacobiano, donde tengo las variables nuevas despejadas en términos de las variables antiguas. Y la definición que aparece en todos los libros es esa que acabo de explicar. Son las componentes contravariantes de cualquier vector A, donde sus nuevas componentes, las componentes en la nueva variedad, se obtienen a partir de las componentes de la variedad antigua o del sistema de referencia antigua, puede ser cartesiano rectangular, y la transformación se hace por invarianza. ¿Qué quiere decir por invarianza? Por invarianza quiere decir que voy a transformar el vector sin modificar sus propiedades físicas. Si es una fuerza, sigue siendo la misma fuerza. Lo que van a cambiar son sus componentes, porque estoy usando un modelo geométrico diferente para representar un fenómeno físico o un fenómeno geométrico. Si yo quiero calcular un área, por ejemplo, en cálculo 2 hacían eso, hacíamos algo de esto, ¿no? Si yo quería calcular un área, podía usar coordenadas polares. Pero eso no quiere decir que el área cambie. El área sigue siendo el mismo. Puede cambiar la forma geométrica, ¿no? El área, cuando hago una transformación a coordenadas polares, lo que antes era, no sé, una elipse, lo vuelvo una circunferencia, si utilizo polares generalizadas. O si era un cuadrado, lo vuelvo un triángulo, haciendo una transformación. Pero el área es equivalente. El área de ese cuadrado va a ser equivalente al área del triángulo después de haber hecho la transformación. A mí lo que me interesa es el área. Entonces, lo que estoy haciendo es una transformación por invarianza. Y además es una transformación homogénea, así se le llama, ¿no? Y además hay traslación del origen. Y eso vamos a entender más adelante por qué tiene que haber traslación del origen. Porque las bases que vamos a utilizar, jóvenes, como ya no son bases físicas, como ya no están referidas al origen de coordenadas, las bases están definidas en un punto cualquiera del espacio. Porque ahora el radio ya no se va a anular, ya no lo voy a volver unitario a mi vector. Entonces voy a tener bases locales. Voy a tener una base en cada punto del espacio, una base sobre una esfera o sobre un cilindro, sobre un plano. Vamos a tener bases locales, en otras palabras. Por eso hablamos de que va a haber una traslación del origen de coordenadas.
Y esta es la ley de transformación por contravarianza. Bueno, acuérdense de memoria cuál es esa ley y por qué esa es la que vamos a usar siempre. Y la ley de transformación por covarianza es esta otra. Básicamente es la misma idea, solo que ahora el vector que estoy transformando es un vector A, por ejemplo, pero covariante. Es decir, que ahora está utilizando componentes covariantes. Y las componentes covariantes utilizan para su representación subíndices. A sub 1 y los vectores de la base utilizan superíndices. Más A sub 2 por E sub 2 más A sub 3 por E sub 3. Nuevamente, la misma explicación. A mí me interesa transformar las componentes o las cantidades, o sea, A sub 1, A sub 2 o A sub 3. Los vectores base prácticamente ya ni los veo. Ya no me interesan los vectores. Estos son vectores covariantes. La base es recíproca. Pero a mí me interesa solo transformar sus componentes. Y fíjense, estoy usando subíndices también para decir voy a transformar A sub 1. En ese caso, Q valdrá 1. Estoy transformando A sub 1 a partir de su matriz de transformación y obtengo las componentes. Esto es tan sencillo, jóvenes, que no es complicado realmente, ¿no? En realidad lo que estoy hallando son jacobianos. Estamos hallando jacobianos simplemente. A ver, sigamos. Y esa es la transformación por covarianza. Esperen un cachito, por favor. Sigamos. Fíjense la diferencia que existe con esto otro, ¿no? Acá estoy obteniendo componentes contravariantes y aquí estoy obteniendo componentes covariantes. No puedo mezclar, no puedo meter aquí componentes contravariantes y obtener componentes covariantes. No puedo hacer eso. Se hace de otra forma, se hace a través de un concepto que se llama el tensor asociado, que es bien sencillo de entender y que está también en el Chown. Aunque en el Chown lo generalizan, le ponen unos subíndices, lo complican y nadie entiende nada. Lo que nosotros vamos a hacer es una isometría, en realidad, haciendo una cosa mucho más sencilla para obtener esos tensores contravariantes a partir de covariantes, pero eso no se lo hace con las leyes de transformación. Con las leyes de transformación solo estoy obteniendo las nuevas componentes del vector en el nuevo sistema de referencia, nada más, del vector o del tensor. Y se define como las componentes covariantes de un vector a esas cantidades que se obtienen a partir de estas, las nuevas cantidades que se obtienen a partir de las antiguas. Y esa es una transformación también por invarianza, con las mismas características que hemos visto. Y estas son las dos leyes fundamentales que hay que saber, no hay que saber más nada. Estas son las únicas dos leyes de transformación que hay que saber. O sea, estudiar tensores no es muy complicado si tenemos las ideas claras. Estas son las únicas dos leyes de transformación. El problema, ¿dónde aparece? El problema aparece cuando yo tengo más bases, cuando el tensor no es de orden 1, porque acá estoy transformando tensores de orden 1, es decir, un vector, un tensor que está referido solo a una dirección, un tensor que solo tiene una base. Pero hemos dicho que las bases pueden ser múltiples, ¿no? Puedo tener tensores de orden 0, donde no tiene bases, por lo tanto no se transforma nada ahí, pero puedo tener tensores de orden 1, que son vectores, y sus leyes son estas. Sus leyes son estas, la ley de transformación por contravarianza y la ley de transformación por covarianza, que es la de abajo. Pero también puedo tener tensores que tienen orden 2, es decir, dos direcciones, es decir, dos bases. Una base para identificar la posición de la puerta, por ejemplo, y la otra base para identificar la aplicación de la fuerza sobre esa puerta. Necesito dos bases. ¿Cómo se hace la transformación en esos casos? ¿Cómo cambio la base en esos casos? ¿Cómo obtengo las nuevas componentes? Fácil, transformando separadamente cada base. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es incluir esta matriz de transformación o esta otra, cuando corresponda, cada vez que necesito yo transformar una base u otra. Por lo tanto, las leyes de transformación para tensores de segundo orden, por ejemplo,
En este caso, cuando digo segundo orden, quiere decir que tiene dos direcciones que están identificados ahora cada dirección con esos índices, y sub 1 y sub 2. Este es un tensor totalmente contravariante, o sea, estoy obteniendo componentes contravariantes, todas son contravariantes. Entonces, el primer índice lo voy a transformar con esta ley. Es la ley de transformación por contravarianza. Es la misma que hemos visto al principio. Esta misma. Entonces no cambia nada. Y con eso transformo la primera base. Y la otra base, y sub 2, lo transformo con este otro. Entonces fíjense, y1 y sub 1 está transformándose acá. Y sub 2 se está transformando acá. Vean, los índices se repiten. Y1, y1, y2, y 2. Y estas otras me invento. J1, J2. Le puedo llamar P y Q, lo que sea. Solo que esos números que me invento tienen que estar correlacionados con la primera base acá y con la segunda base acá. Y esa es la ley de transformación por contravarianza para un tensor de segundo orden. Aquí estoy transformando las dos bases y estoy obteniendo las nuevas componentes de este tensor que es totalmente contravariante. ¿Cómo se hace la ley de transformación por covarianza? La otra, cuando tengo componentes covariantes. Lo mismo, cada una de esas bases, la base 1 y la base 2, la base identificado con la letra I1, tendrá su propia matriz de transformación, Fíjense que I1 ahora va en el denominador, como corresponde a la ley por covarianza, y la base I2 que tendrá sus tres vectores, por ejemplo, IJK, o E sub 1, E sub 2 y E sub 3, porque ese I2 o ese I1 está identificando solo a una base, y esa base tiene tres vectores, o dos vectores, o n vectores, dependiendo de la dimensión. El número de vectores que tiene una base es la dimensión, y el número de bases que estoy usando para un tensor es el orden. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda base utilizará esto. I1 y I2 se repiten, lo mismo que en el caso anterior, solo que ahora en el denominador. Esta es una transformación directa. Y estas son las antiguas componentes que las voy a ir identificando con estos índices. I1 o J1, perdón, acá, y J2 acá. Y en este caso, J1 está en el denominador y J2 está en el denominador también. Y esta es una ley de transformación para un tensor mixto, porque un tensor puede tener bases diferentes. Puede estar un tensor en una base contravariante, una de las direcciones puede ser contravariante, por ejemplo, la roja es contravariante, la dirección que le da la puerta, por ejemplo, puede ser esa, y la verde es la dirección de la fuerza, pero que está en base covariante, en base recíproca. Entonces los tensores tienen esa flexibilidad. Una de las direcciones puede ser contravariante y la otra dirección puede ser covariante. Y se puede transformar también este tipo de tensor. Puedo obtener sus nuevas componentes o esas nuevas cantidades en ese sistema de referencia. Sí, también se puede hacer. Y las únicas dos leyes que necesito son esta, la ley de transformación por contravarianza, y la ley de transformación por covarianza. Esas son las únicas dos leyes. Con esto se hace todo. Ahora, si tengo un tensor de tercer orden, no importa, se hace lo mismo. Aumento una nueva base acá, un I3, digamos, y eso necesita una nueva matriz de transformación y acá tendré un tensor de orden 3. ¿De acuerdo? Estas leyes de transformación que hemos definido, que estamos definiendo, las leyes de transformación por contravarianza, por covarianza, para tensores de primer orden, segundo orden o tensores mixtos en general, son leyes de transformación absolutas, así se llaman. Pero las puedo volver relativas cuando yo hablo de densidades tensoriales. Y las densidades tensoriales se obtienen simplemente multiplicando las leyes que hemos visto, cualquiera de esas dos, la ley de transformación por contravarianza o la ley de transformación por covarianza, por el jacobiano elevado a un peso. Ese W es el peso, lo que define la densidad tensorial. ¿De acuerdo? Pero en general nosotros vamos a trabajar con tensores absolutos. Pero si alguien les habla de densidades tensoriales, seguramente esas densidades tensoriales tienen que estar definidas con el peso que tienen las leyes de transformación. Y el peso se define, el peso puede ser 0,
Si el peso es 0, estamos hablando de las leyes de transformación absolutas, porque el jacobiano elevado a la 0 me va a dar 1 y voy a tener simplemente esto. Las leyes que teníamos antes. Pero si W vale 1, entonces a las leyes de transformación tendré que multiplicar por 1, por 2, por 3, lo que haga falta. Entonces, en ese caso, ese W representa el peso y lo que estamos definiendo son densidades tensoriales. Y estas leyes de transformación sirven para definir tensores relativos, así se llaman ahora. Veamos cómo funciona. Ejemplos. Fíjense que me dan un tensor. A ver, pregunta para la clase. ¿Este tensor es covariante o contravariante? Estas son las cantidades, son las componentes de mi vector o de mi tensor, en este caso de orden 1, porque tengo 3 componentes, una sola base. ¿Esas componentes son covariantes o contravariantes? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Me están escuchando, muchachos? Covariantes, sí. Covariantes, perfecto, Daniela. Son covariantes. Sus componentes son covariantes, por lo tanto tengo que usar leyes de transformación por covarianza. ¿Por qué son covariantes? Porque estoy usando subíndices. Las componentes contravariantes utilizan superíndices, como esto, por ejemplo, A super 1 me hubiesen dicho, dado, ¿no? A super 1, A super 2, pero no me han dado A super 1 o super 2, me han dado subíndices, por lo tanto estas componentes son cova, así también se las llama, son componentes cova, covariantes. Y estas otras son las componentes contra. Se me han dado leyes de componentes covariantes. Entonces necesito hallar sus leyes de transformación. ¿A qué sistema lo voy a llevar? En tensores lo que necesito son ecuaciones de transformación. Y voy a llevarlo a este sistema de referencia, al nuevo sistema de referencia que utiliza como variables a U, a B y a Z. Las nuevas variables del nuevo modelo, de la nueva variedad a la que estoy yendo, tiene como variables a U, a B y a W. Perdón, no es W, ¿no? Sería Z. Entonces voy a usar sus leyes de transformación por covarianza y estas son las que tengo que usar. Como solo hay una base, ¿por qué no me están poniendo así, ¿no? No me están poniendo A sub 1, 1. Porque si me pusieran A sub 1, 1, querría decir que tiene dos bases. Y si me dan así A sub 1, 1, 1, por ejemplo, la primera componente querría decir que tiene tres bases. Entonces habrá varias componentes. Una sería 1, 1, 1, otra tal vez sea 1, 1, 2, otra sea 1, 1, 3. ¿Cuántas componentes? Bueno, eso lo vamos a determinar a partir de la formulita. Dimensión elevado al orden. Y ahí voy a saber cuántas componentes tengo que transformar. En este caso solo hay un subíndice, ¿no? Sub 1, sub 2, sub 3. Solo hay un número en las letras. A sub 1, A sub 2, A sub 3. Por lo tanto, quiere decir que solo hay una base. Por lo tanto, solo necesito una matriz de transformación. Y la matriz de transformación es esta. Ahora, fíjense que esto significa índice repetido. Porque aquí tengo Q y tengo Q. Y aquí tengo también un índice repetido, pero que está a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, ese índice P significa fila y el índice Q significa sumatoria. Voy a hacer sumatoria para el índice Q. Fíjense, voy a tener 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y el índice Q el índice P se mantiene fijo. Siempre en el denominador tengo U super 1. ¿De acuerdo? Pero no me voy a fijar en las letras si estoy usando subíndice o superíndice. No se fijen en eso, solamente fíjense el índice para saber si es contravariante o covariante en las componentes del tensor, en este caso a las letras A. Entonces, cuando, por ejemplo, P vale 1, entonces este 1 se repite acá, pero no hay sumatoria, así que el 1 se repite, se repite, se repite. La sumatoria va a haber en Q, por eso estoy colocando 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y así transformo esta primera componente. Obtengo la nueva componente. Esa línea que pongo encima significa nueva componente. Y U1 es la antigua variable, X. U2 es la antigua variable Y.
y U3 es la antigua variable Z. Entonces quiere decir que X, Y y Z van en los numeradores. Y U super 1 con la línea encima es la nueva variable, que para nosotros es U, porque mis variables en la nueva variable son U, B y Z. Entonces los derivo respecto de U, lo derivo respecto de U y lo derivo respecto de U, porque U se mantiene fijo. Entonces derivo X respecto de U, Y respecto de U y Z respecto de U de estas ecuaciones de transformación. X respecto de U vale 1. Y respecto de U vale menos U al cuadrado, menos 2 veces U, perdón. Y U y Z respecto de U vale 0. Encuentro esas derivadas y voy colocando. Esta derivada vale 1, por eso se queda solito. Esta otra vale menos 2U y esta vale 0. ¿Y cuánto valían las componentes? Las componentes las conozco. A sub 1 vale XY. A sub 2 vale 2X más Z al cuadrado y X A3 vale YZ, por lo tanto simplemente reemplazo. En lugar de X voy a colocar U, en lugar de Y voy a colocar B menos U al cuadrado, y en lugar de Z, bueno, colocaré Z simplemente. Y así completo la transformación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que tendríamos, ¿no? Eso es lo que tendríamos y la transformación es esto. Así de fácil, jóvenes. Este A sub 1 vale esto, la primera componente. Luego tengo menos 2 veces U, que sería esto, menos 2 veces U, multiplicado por A sub 2, que era esta componente, 2X más Z al cuadrado. A sub 2 aquí está, 2X más Z al cuadrado. Eso tengo que reemplazar ahí. Y luego tengo un A sub 3 y el A sub 3 valía Y por Z. Y por Z. Fíjense que acá me he quedado a la mitad de la transformación, ¿no? Porque todavía sigo manteniendo X, sigo manteniendo Y y sigo manteniendo Z. X, Y y Z las voy a reemplazar con las ecuaciones de transformación. Y transformando ya transformado la componente, ya tengo la componente en la base contravariante de esta variedad. Ya está. Hago lo mismo para obtener las componentes A sub 2. Lo mismo, la misma ley de transformación, solo que ahora P vale 2 y va a quedarse fijo acá. Y voy a volver a hacer sumatoria para Q porque está en el mismo lado de la ecuación. Entonces 2 se queda fijo. 2, 2, 2. Y hago sumatoria para Q, que será 1, 1, 2, 2, 3, 3. Encuentro las derivadas, ahora voy a derivar X respecto de B, Y respecto de B y Z respecto de B. Esas derivadas valen 0, 1 y 0 respectivamente. O sea, esta se va y me queda simplemente A sub 2. A sub 2 valía esto, 2X más Z al cuadrado. Los reemplazo, los parametrizo en términos de U y de B con las ecuaciones de transformación y se transforma así. Y ya tengo la segunda componente. La tercera componente hago exactamente lo mismo. Esta es una transformación por covarianza. Fíjense, 3 queda fijo en el denominador. Ahora voy a derivar X, Y y Z respecto de la tercera variable que es Z. De las ecuaciones de transformación, nuevamente, de estas, ¿no? X respecto de Z, 0. Y respecto de Z, 0. Z respecto de Z vale 1. Es la única derivada que sobrevive. La primera vale 0, la segunda vale 0 y la tercera vale 1. Entonces simplemente tengo que transformar A3, la tercera componente. A3 valía Y por Z. Z es Z nomás, pero Y vale B menos U al cuadrado. Reemplazo esos términos y ya tengo la tercera componente transformada. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos hecho un cambio de base. He obtenido las componentes del vector en una variedad diferente, en la variedad VZ. Y para eso necesito sus leyes de transformación, que ya sabemos, hay que usar eso como una receta de cocina, y simplemente tengo que derivar las variables que me pide. La transformación por contravarianza, ¿las puedo hacer? En este caso, fíjense, a mí me han dado estas componentes y les he preguntado al inicio del ejercicio, ¿estas componentes cuáles son? Y hay una joven que nos ha contestado, de hecho, esas son las componentes covariantes. ¿Podrías realizar la transformación por contravarianza? En principio, no, porque solo se pueden transformar componentes contravariantes en componentes contravariantes y componentes covariantes en componentes covariantes. No puedo mezclar, no puedo tener componentes contravariantes a partir de componentes covariantes. No se puede hacer eso, tener contravariantes a partir de covariantes, no se puede. Sin embargo, como el tensor que me han dado, cuyas componentes son estas,
está en base canónica, la base canónica es contravariante y es covariante al mismo tiempo. Por lo tanto, las componentes covariantes de ese tensor también son contravariantes. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque están en base canónica, porque las variables que estoy usando son las variables X, Y y Z. Por lo tanto, sí, puedo usar las mismas componentes y hacer ahora una transformación por contravarianza. Pero la transformación por contravarianza siempre es una transformación a la inversa, porque ahora las nuevas variables están arriba. Entonces, necesito tener U, B y Z despejados en términos de X, de Y y de Z. Esta es la dificultad en este caso, en la transformación por contravarianza. Necesito tener las variables U, B y Z despejadas. En otras palabras, necesito tener U igual a algo que depende de X, de Y, Z. Necesito tener B igual a algo que dependa de X, de Y y de Z. Y necesito tener Z igual a algo que dependa de X, de Y y de Z. Y no me han dado estas ecuaciones. A mí me han dado X igual a algo, Y igual a algo. Me han dado las ecuaciones de transformación indirectas. Ahora necesito las ecuaciones de transformación directas. Si me fijo, del ejercicio, ¿dónde estamos? Acá. Perdón, mi máquina está moviéndose como loca. Fíjense, tengo despejados X, Y, Z. Ahora, para la transformación por contravarianza necesito tener U, B y Z despejados. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar la derivada ahora, fíjense, de U respecto de X. La que se mantiene fija ahora es la variable que está encima, ¿no? Esta, la primera variable. Esto sigue siendo U, sigue siendo U. Fíjense, tengo U y tengo U. Ahora tengo U que deriva respecto de X. Ahora tengo U que deriva respecto de Y. Ahora tengo U que deriva respecto de Z. Por lo tanto, necesito las ecuaciones de transformación indirectas. Y lo que yo hice es simplemente despejar U, B y Z en términos de X, de Y y de Z. Cuando se pueda. Cuando no se pueda, tendré que hacer derivación implícita. Estas tres ecuaciones las volveré implícitas y utilizaré jacobianos, como aprendieron en cálculo 2, utilizando jacobianos. Si es que se pone muy difícil, digamos, despejar las variables U, B y Z. En este caso era sencillo, porque estas eran ecuaciones las ecuaciones de transformación, porque por lo tanto U ya lo tengo despejado, Z ya lo tengo despejado. La única que me falta despejar es B, pero B es Y menos U al cuadrado, pero U al cuadrado es igual que X, por lo tanto pasa al otro lado como más X al cuadrado. Entonces ya puedo derivar U respecto de X, ya puedo derivar U respecto de Y, y ya puedo derivar U respecto de Z. Entonces, fíjense, acá se pueden hacer varias cosas, ¿no? Y estas son sus leyes de transformación. Fíjense, esto es lo que les estoy explicando. Si no pudiese despejar, tendría que hacer jacobianos. Z, hay una tercera ecuación que es Z, pero no la estoy poniendo porque Z es Z nomás. Entonces las tendría que volver funciones implícitas, y si yo quiero hallar U respecto de Y, a partir de estos jacobianos tendría que empezar a encontrar esas derivadas. Les puse uno como ejemplo para que ustedes se guíen y se den cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? La transformación por contravarianza siempre es la más complicadita, porque es una transformación a la inversa, así se le llama. En algunos libros de tensores la llaman así, es una transformación a la inversa, dice. Una vez que hayan las derivadas, bueno, ya encuentran las derivadas que valían 1, 0, 0 en este caso, luego ponen las componentes y teniendo las componentes que van a estar en términos de X y de Y, nuevamente las eliminan para tener todo en términos de las nuevas variables que son U, B y Z. Fíjense, la componente por contravarianza, a través de la ley por contravarianza, repito, la primera componente contravariante ya lo he transformado, la segunda también ya la he transformado, y la tercera también la hemos transformado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí están sus resultados. Bueno, simplemente habrá que colocar sus componentes acá, ¿no? Que lo dejé así, a la mitad. Así se transforma. Entonces, si nos ponemos a pensar, esto es álgebra lineal, cuando hacíamos cambio de base, esto es coordenadas curvilíneas, y siguen siendo transformaciones de las que hemos aprendido. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Seguimos haciendo lo mismo. Solo que ahora lo estamos haciendo de una manera sistematizada. Solo que ahora lo estoy haciendo a través de una formulita.
Eso es lo bueno de los tensores. Lo hago a través de una formulita. Ya no tengo que hallar las matrices de transformación, las matrices de paso que hacían en álgebra lineal. Ahora lo hago a través de una formulita, pero para usar esa formulita necesito las ecuaciones que vinculen las variables antiguas con las variables nuevas. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Hasta ahí ya tenemos una percepción bastante clara de lo que es un tensor y ya sé cómo reconocer un tensor. Un tensor es cualquier cantidad, cualquier objeto matemático que se transforme según sus leyes de transformación. Leyes de transformación por contravarianza y leyes de transformación por covarianza. Si así se están transformando los tensores o los vectores de manera particular, entonces eso quiere decir que es un tensor. ¿De acuerdo? Acá hay harto para analizar, que se los dejo como tarea para ustedes si tienen esa inquietud y si no, bueno, utilizan directamente estas formulitas de transformación, pero también se lo puede llevar a su forma matricial. En el Shaun les muestran su forma matricial y si son perceptivos y han aprendido entendiendo bien cálculo 2, se van a dar cuenta que estas leyes de transformación en realidad son jacobianos, son los jacobianos de los que hablábamos en cálculo 2. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es un tensor, es un objeto que tiene más de una base en general, y ya sé cómo se transforman además, lo que voy a empezar a hacer es un poquito de álgebra tensorial. Y el álgebra tensorial básicamente reconoce tres operaciones. Puedo sumar tensores, puedo multiplicar tensores y puedo contraer tensores. Entonces, esas son las tres operaciones que puedo realizar dentro del álgebra tensorial. En algunos libros, en el Shaun creo que está algo así, adicionalmente ponen la división tensorial, pero no existe división tensorial como no existe división entre vectores. Nunca hemos hablado que vamos a dividir dos vectores, ¿no? Yo no divido el vector U entre el vector B. No hay esa operación. Lo que existen son otras cosas que se llaman algoritmos de la división, pero que no definen básicamente una división como la entendemos. Los algoritmos simplemente me dan unas ciertas reglas para ver cómo se podría obtener un tensor a partir de dos que se han multiplicado. Pero no es una división realmente. Las únicas operaciones que podemos definir dentro del álgebra tensorial son tres. La adición. La adición, jóvenes, se verifica únicamente si los tensores son de la misma clase. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que solo puedo sumar tensores contravariantes con tensores contravariantes. Solo puedo sumar tensores covariantes con tensores covariantes. Solo puedo sumar tensores mixtos con tensores mixtos, pero que tengan el mismo número de índices inferiores e índices superiores. En otras palabras, por ejemplo, si yo quiero definir un tensor, lo voy a ver más facilito así. Digamos que este es mi tensor, que le voy a llamar C, por ejemplo, mi tensor C, y lo puedo definir así también. Puedo poner un 1 acá y un 0 acá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este tensor es totalmente contravariante. Quiere decir que es un tensor de este tipo, A sub P. Porque dice que solo tengo un índice arriba y no tengo índices abajo. Entonces es contravariante. Un tensor puede ser también así. Entonces, si yo quiero sumar tensores, los tensores que voy a sumar, todos tendrían que ser de este tipo. Eso quiere decir de la misma clase. Porque puedo tener otro tensor que podría ser, por ejemplo, 0 acá y 2 acá. Es otra forma de representar un tensor. Eso sería equivalente a decir, tengo un tensor ahora B, digamos, que no tiene índices superiores, pero sí tiene dos índices inferiores, P y Q, por ejemplo. O sea, tiene dos bases. Estos dos no puedo sumarlos porque no son de la misma clase. La misma clase quiere decir que estén usando la misma base. Y esta está usando una base contravariante y esta otra está usando dos bases covariantes. No las puedo sumar porque ni siquiera las componentes van a coincidir, ¿no? Esta tendrá 3 componentes y esta puede tener 9 componentes. Entonces, la suma tensorial solamente se verifica si son de la misma clase. Si yo quiero sumar entonces un tensor de
de la misma clase tendría que sumar, no sé, con un vector que sea como este, por ejemplo. 1 acá y 0 acá. También. Y este tensor que se llama, ya no se llama, que es, ya no sea así, ¿no? O sea, mi tensor va a ser, no sé, B a la Q, por ejemplo. No importa la letra, no importa la letra. Ahora, estos sí ya los puedo sumar. Los puedo sumar porque son de la misma clase. Eso quiere decir el párrafo que viene a continuación. Fíjense, la adición se define cuando los tensores tienen el mismo peso y el mismo número de índices covariantes y el mismo número de índices contravariantes. Son tensores de la misma clase. O sea, si tengo 3 superíndices arriba, tengo que tener también 3 subíndices arriba en el tensor B. Si tengo un índice arriba y un índice abajo en el tensor A, también tengo que tener un índice arriba y un índice abajo en el tensor B. Tienen que ser igualitos, en otras palabras. Tienen que estar definidas en la misma base y tienen que tener el mismo número de bases. Y cuando tengo tensores absolutos, además el peso debe ser el mismo. Es decir, su peso, por ejemplo, puede ser 1 de este y de este otro puede ser 2. Entonces, en este caso ya no puedo sumarlos porque pertenecen a densidades diferentes. Este debería ser también 1 cuando hablo de tensores relativos. Eso es lo que dicen. Y acá hay un ejemplito de eso que aparece en el chat, ¿no? ¿Cuántos índices superiores tengo? Tengo R índices superiores. 1, 2, 3, 4, hasta R. Y en el tensor B, ¿cuántos índices superiores tengo? Tengo R también. Entonces, ahora verifico abajo. Abajo, ¿cuántos índices tengo? Tengo S índices. No tienen que coincidir R con S, ¿no? ¿Y cuántos índices abajo tengo? Tengo S también. Por lo tanto, estos sí los puedo sumar porque además tienen el mismo peso. ¿Sí? La sumatoria sí es posible en este caso. La adición sí es posible. Esa es la primera operación. ¿Y cómo se suman? Componente a componente, igual que cualquier vector. ¿Cómo sumaban dos vectores? Componente a componente. ¿Cómo suman dos matrices? Componente a componente. Solo que para sumar dos matrices tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Aquí es más o menos la misma idea. Yo puedo sumar una matriz de 3×3 con otra matriz de 3×3. Pero no puedo sumar una matriz de 3×2 con una matriz de 3×3. No puedo sumar. Esta es la misma idea. ¿De acuerdo? La multiplicación. Hay dos tipos de multiplicación. La primera multiplicación se llama la multiplicación directa o multiplicación externa y la otra multiplicación se llama la multiplicación interna. Veamos la primera definición. La multiplicación o producto interno, la multiplicación directa. Cuando yo multiplico dos tensores en multiplicación directa, lo que obtenemos es un nuevo tensor que tiene como base, como direcciones, la suma de cada una de las dimensiones de los términos que estoy multiplicando. Por ejemplo, el tensor A tiene tres bases, la base I1, la base I2 y la base J1. Y el tensor B tiene la base I3, la base J2 y la base J3. Y fíjense, ni siquiera tienen que ser de la misma clase en este caso, porque A tiene dos superíndices y B tiene un superíndice. I1, I2 y 3 en el caso de B. Lo único que se hace, bueno, esto es una representación esquemática. Más adelante les voy a mostrar cómo se hace realmente el producto. Es un producto tensorial el que hacemos. Es un producto tensorial, se llama. Pero la representación es obtener un nuevo tensor. Vamos a ver cómo se encuentran las componentes C más adelante. Pero vamos a tener un nuevo tensor que se llama C y el orden va a ser la suma de los órdenes que tenemos acá. Abajo, arriba ya no voy a tener dos índices, voy a tener tres, porque I1, I2 y I3 se van a juntar. Y J1, J2, J3 se van a juntar abajo. Los de arriba se juntan con los de arriba y los de abajo se juntan con los de abajo. Y lo único que tengo que hacer es sumar, por ejemplo, en esa representación que les había mostrado hacia adelante, más adelante o antes, este es un tensor de orden, por ejemplo, en este caso, este es un tensor de orden 2, 2 veces contravariante y 0 veces covariante, y en este caso B es un tensor, bueno, aquí debería ser, esta suma está mal, ¿no? Y este es una vez contravariante y es dos veces covariante. 2 más 1 es 3 y 0 más 2 es 2. Esto debería ser 2. Yo puse 4, seguramente para confundirlos. Entonces, el orden del nuevo tensor que voy a obtener es de orden 5.
3 veces contravariante y 2 veces covariante. Y este otro tensor es de orden 6, porque tengo 6 bases. ¿Cómo será ese tensor? No sé, pero tiene 6 bases. 3 contravariantes y 2 covariantes. O 3 covariantes, mejor dicho. El producto directo es asociativo, es distributivo respecto de la suma. O sea, puedo tener 3 tensores, A, B, C. Puedo asociarlos, ya sé primero estos dos y multiplicar por este, o puedo distribuir respecto de la suma. Puedo tener el tensor A más el tensor B. Para sumarlos tienen que ser de la misma clase, no se olviden, y lo multiplico con el tensor C. Puedo distribuir A con C y B con C. ¿De acuerdo? Veamos ahora qué significa esto. Porque en el Java no aparece solo esto. Y todo el mundo piensa que solo es eso. Dice que fácil, ¿no? ¿Para qué uno aprende estas cosas? En realidad no es tan fácil. Porque si lo vemos matricialmente, el producto directo es un poquito más complicado. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a tener 2 tensores de orden 1. Cada uno en una base diferente, digamos la base canónica. El producto directo se llama también producto tensorial y se define como una aplicación, como una especie de transformación lineal. Esto es un endomorfismo en este caso, ¿no? Porque estoy yendo de una base a otra base definida por los mismos vectores, I, J, K. Y cuando yo multiplico, fíjense lo que pasa. Tengo que multiplicar todos contra todos. I con I con J, I con K, J con I, J con J, J con K con I, K con J y K con el índice K, con el vector unitario K. Porque I, J, K son los vectores de la base. O sea, el producto directo, por eso se vuelve más grande. Porque estoy multiplicando todos contra todos. Las componentes se multiplican todos contra todos. Y lo que voy a obtener es un nuevo tensor con unas diádicas medias complicadas. A ver, ¿cómo hacemos componente a componente? Fíjense, quiero hacer producto directo del vector U con el vector B. O sea, aquí tengo mi vector U y aquí tengo mi vector B. Entonces voy a tener una matriz de 3 por 3, porque este es un tensor de orden 1 y este es un tensor de orden 1. Y por la definición que me han dado, el orden tiene que ser mayor y el orden tiene que ser mayor sumando el número de las órdenes, ¿no? Tengo acá 3 arriba, 3 abajo, el orden es 6. Y este es un tensor de orden 1, este es un tensor de orden 1, si lo sumo, el resultado tiene que ser un tensor de orden 2. Vale decir una matriz de 3 por 3, que este es su resultado. ¿Cómo se hace eso? Hay 2 formas de ver. Fíjense, U1 con B1, U1 con B2, U1 con B3, primera fila. U2 con B1, U2 con B2, U2 con B3, segunda fila. U3 con B1, U3 con B2 y U3 con B3, tercera fila. Ya tengo mi tensor. Ese es el producto directo. Y fíjense, estoy obteniendo un nuevo tensor de un orden mayor. Esa es una forma de ver. Y este es el símbolo del producto directo. También lo puedo hacer de otra forma. Puedo agarrar el vector U y multiplicarlo por su transpuesta del vector B. Y hago lo mismo. Primera fila, U1 con todo esto. El vector 1 con todo esto. O la componente 1 con todo esto. Segunda fila, el vector o la componente U2 con todo esto nuevamente. Y tercera fila, la componente U3 con todo esto. 2 formas de hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Ahora, con diádicas, porque hemos visto diádicas y teníamos unas díadas, ¿no? Poníamos I, J, JI, les decía, estas I díadas no es ni producto escalar ni producto vectorial, yo les decía, es producto tensorial. Y el producto tensorial lo deberías representar realmente así. Las 9 componentes de esto es así, ¿no? Esta primera componente será I multiplicado por I. Esta será I multiplicado por J. Esta será I multiplicado por K. Esta será J multiplicado por I. Esta será J multiplicado por J. Esta será J multiplicado por K. Fíjense, ese es el desarrollo. Esa es la expresión del tensor expresado como una combinación lineal de sus 2 bases. Y cuando veíamos diádicas lo poníamos simplemente así. Pero en realidad es una forma reducida, una forma resumida de expresar de esta forma lo que en realidad es esto. Y esto es un producto directo. Tengo que multiplicar I con I. Por lo tanto, esto es una matriz.
Fíjense cómo se va complicando, ¿no? Eso es una matriz. Tengo que multiplicar como si fuese cualquier vector. Tendría que multiplicar así, ¿no? Tendría que ser 1, 0. Bueno, lo pondremos así. Vamos a borrar esto. Mi máquina está muy lenta. Algo está ocurriendo. 1, 0, 0. Multiplicado. Fíjense que estoy haciendo esta definición, ¿no? Esta definición estoy haciendo. Esa definición. Multiplicado por lo mismo. 1, 0, 0. ¿Y el resultado qué es? El resultado es una matriz más grande, porque es un producto directo entre los vectores de la base canónica. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0, 0, 0. Y la tercera fila, 0, 0, 0. Es una matriz, jóvenes. Es una matriz. Y esto es bien interesante porque me expresa el tensor como una combinación lineal de su base. Esto es bien interesante. Esto es álgebra lineal porque cuando hablábamos de que los vectores también pueden ser matrices, estábamos hablando de esto, ¿no? Y esta es una base. Este es un vector de la base matricial de esto, de una diádica. O sea, en álgebra lineal ya hacíamos estas cosas, solo que a veces no le prestábamos atención. Por lo tanto, esta es una matriz de 2 por 2, esta es otra matriz de 2 por 2, esta es otra matriz de 2 por 2, esta es otra matriz, y van a ser así matrices llenos de unos y de ceros. Y si ustedes hacen todo el desarrollo, se van a dar cuenta que es una matriz que además tiene una secuencia lógica en su desarrollo. Solo que como en los tensores ya no nos interesan las bases, me interesan solo las componentes. Entonces las bases a veces se las deja de lado, pero eso es un producto directo. Ya puedo hacer el producto directo entre dos tensores cualquiera, ¿no? Ya podemos hacer. Solo que con diádica se lo expresaba así. Esto es la primera aproximación que hemos tenido a un tensor. En la primera parte de este mismo documento hemos encontrado y hemos dicho, fíjense, esto es un tensor, cada una de estas quiere decir que tiene dos bases, pero en realidad estábamos haciendo un producto directo y estábamos obteniendo un tensor de orden 2. ¿De acuerdo? Al ser producto tensorial de los vectores base, también los tensores tendrán su representación matricial. Bueno, este párrafo les está mostrando, les está hablando de esto. Y seguramente hice algo de eso. Fíjense, ahí está. Esas diadas tienen eso que está pintado con verde. Y fíjense, son una base. Son una base matricial para ese tensor de orden 2. Pero en los tensores solo me interesan las componentes. Vuelvo a decir por enésima vez, en realidad solo me interesa esto. Pero les podría preguntar qué significa esto, ¿no? Les podría decir, escriban la base de este tensor de segundo orden. Tendrán que utilizar ustedes esto. Y si tengo tensores de orden 3, se complica más todavía. Para bases más generales, fíjense, aquí tengo bases más generales para un espacio vectorial de dimensión 3. Fíjense cómo acá se los puse el desarrollo para una matriz de 3 por 3 por 3, para un tensor de orden 3, es decir, que tenga 3 bases. Y el producto tensorial se desarrolla de esta forma. Primero hago estos dos, que les dije que es asociativo respecto al producto. Asocio primero estos dos, hago su producto tensorial y luego esto distribuyo con esto. Y distribuyo de esta forma. Este con este por B1. 1 con B2 con B1. U3, U1, B3 con U1. Y así sucesivamente. Y si me voy fijando, voy agrupando los colores celestes, los colores verdes y los colores negros para tener la representación matricial de un tensor de orden 3 que ya tiene una representación volumétrica, porque un tensor de orden 3 me va a dar, a ver, ¿cuántas componentes? 9 por 3, 27 componentes. Dimensión 3 y orden 3, 27 componentes. Y lo hago así. Propiedades importantes de este producto. Si yo multiplico en producto tensorial 2
de vectores de la base o dos vectores cualquiera, y este es producto escalar con estos dos, fíjense lo que estoy haciendo, en realidad se reduce al producto escalar de P con R y Q con S. Y el resultado es el producto de los tensores métricos del espacio vectorial. Entonces, así puedo obtener el producto de dos tensores métricos. Interesante. Pueden tratar de demostrar desarrollando estos productos, ¿no? Pero se vuelve todo un chenco, es muy largo, muy largo. Pero el proyecto, el resultado es una cosa como esta. Porque fíjense, esto es una matriz, un tensor métrico, ¿no? Y este es el tensor métrico también, el tensor métrico fundamental. No se olviden que el tensor métrico fundamental se obtiene a partir del producto de las bases. Fíjense, el tensor métrico fundamental se obtiene así, ¿no? El G11, por ejemplo, ese G11 que tengo ahí es E sub 1 por E sub 1. Este sería E sub 1 por E sub 2, y eso es exactamente lo que tengo acá. Este es un tensor métrico y este es otro tensor métrico. Los multiplico y tengo el resultado de esta propiedad. Otra propiedad, si quiero distribuir, esta propiedad ya la hemos hablado, es asociativo respecto del producto, pero en este caso con producto escalar además. El resultado va a ser una cosa como esta. Fíjense que hay índice repetido, por lo tanto puedo sumar. Estas cosas ya me puedo dar cuenta por mí mismo, ¿no? Hay índice repetido, quiere decir sumatoria, por lo tanto aquí voy a tener, la primera fila va a ser U sub 1, y aquí voy a hacer sumatoria para el índice repetido, variando I de 1 a 3. Entonces voy a tener multiplicado el U sub 1 por todo esto, que va a ser B1 por W1 más B2 por W2 más B3 por W3. Primera fila, segunda fila, tercera fila, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa si tengo un producto tensorial y dos productos escalares a ambos lados? Eso se reduce al producto escalar entre X y W, perdón, entre X y U, en producto tensorial con B con W, B con W. Bien interesante esto, ¿no? Agrupo estos dos y luego agrupo estos dos. Hago el producto escalar entre esos vectores y luego el producto tensorial. Contracción tensorial. Bueno, ese es el producto directo. De esto lo más importante que tienen que saber, jóvenes, es cómo se desarrollan estos productos directos. En el Xiaon no explica mucho de esto y llegan hasta acá en el Xiaon. Les dicen esto es así, porque se supone, en el Xiaon suponen que hemos llevado un buen álgebra lineal o hemos aprendido otras cosas, ¿no? Que a veces nosotros adolecemos de esas cosas. En la álgebra lineal a veces no vemos con detalle estas cosas, nos dan simplemente como una transformación lineal o nos dicen que esta es una base y que existen otras cosas que son más generales, pero no nos hablan de tensores. Por eso esta materia habla de tensores y les explica cómo está relacionado con el álgebra lineal y cómo se define el producto tensorial. ¿De acuerdo? Y fíjense, este es un tensor de segundo orden en base canónica. Interesante. Contracción tensorial. La contracción tensorial no se realiza siempre. La contracción tensorial únicamente se realiza cuando tengo tensores mixtos. Y tensores mixtos quiere decir que voy a tener un tensor con índices contravariantes e índices covariantes. Es decir, tensores de este tipo. Un tensor C, por ejemplo, que tenga 3 bases contravariantes y 2 bases covariantes. Este es un tensor mixto y la contracción tensorial solo se realiza aquí. No puedo realizar contracción tensorial, por ejemplo, cuando tengo 3 índices superiores y ningún índice inferior. Es decir, un tensor totalmente contravariante. Tampoco puedo hacer contracción si no tengo índices contravariantes y solo tengo índices covariantes. Acá no se hace contracción. Acá no se hace contracción. Acá se hace contracción. ¿Por qué? Porque igualo índices con subíndices. Por eso, si se igualan índices covariantes con índices contravariantes, fíjense la definición, está en el Xiaon muy parecido, creo que lo he sacado hasta de ahí.
En un tensor mixto, es decir, en un tensor de este tipo, que tenga índices contravariantes e índices covariantes, resulta un nuevo conjunto, una nueva cantidad reducida en dos. O sea, voy a obtener un nuevo tensor, vamos a obtener un nuevo tensor, pero es reducida su orden en dos. Le voy a quitar dos bases, porque estoy suprimiendo una base contravariante con una base covariante. Y la contracción no puede ser única. Hay distintos tipos de contracción. Veamos. Imagínense que tengo este tensor, el tensor C. Este tensor tiene 5 direcciones. La dirección I, la dirección J, la dirección K, la dirección L y la dirección M. Tiene 5 direcciones. Bien complicado, ¿no? El tensor, porque la teoría de la relatividad llega a dimensión 4, nada más. Dimensión, ni siquiera orden. Y orden 1. Entonces acá estamos generalizando bastante, ¿no? Estamos generalizando bastante. Pero este es un tensor, no sé, de orden 5, ¿no? Porque hay 5 índices, 2 superíndices y 3 subíndices. Es orden 5, hay que sumar. Y si yo igualo, por ejemplo, I con K, si yo igualo el I con el K, con el índice K, es como si yo cancelase estos dos y me queda un tensor de orden 3. Por eso dice esto, se reducen en 2 el número de orden de las cantidades que obtenemos, de las componentes que obtenemos, o de las sumas, como le llaman acá. Entonces, hemos partido de un tensor de orden 5, como le tengo que hacer una contracción, y eso significa reducir en 2 el orden del tensor, lo que obtengo es un orden 3. Y fíjense, puedo igualar I con K, puedo igualar I con L, puedo igualar I con M, puedo igualar J con K, puedo igualar J con L, puedo igualar J con M. O sea, puedo hacer 6 contracciones diferentes, vale decir, 3 por 2 contracciones diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque todos con todos igual, I con K, I con L, I con M, J con K, J con L, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay 6 distintos tipos de contracción. La pregunta es, ¿conoceré alguna contracción? Sí, conocemos una y la hemos utilizado siempre. El producto escalar es una contracción. Porque el producto escalar, cuando yo multiplico un tensor de orden 1, que es un vector, con un tensor de orden 1, que es otro vector, el resultado me da un escalar, que es un tensor de orden 0. Porque si hubiese hecho producto directo, hubiese obtenido un tensor de orden 2. Pero al hacer contracción, ese 2 lo resto con el 2 y me da un tensor de orden 0. El producto escalar es un tensor de orden 0. En el producto escalar que hacíamos, ¿no? En cálculo 2 en esta misma materia o en cualquier otra materia. Ahora, puedo combinar producto directo con producto interno, puedo combinar, o mejor dicho, producto directo con contracción. Porque si yo hago un producto directo con contracción, a ese producto se le llama producto interno. Y ese es el verdadero producto interno que deberíamos definir. Entonces, el producto interno, el producto escalar que le llamamos, en realidad es un producto directo con contracción. Qué bonito eso, fíjense, fíjense en esto. Esto, en esta matriz, esto es lo que quiero mostrarles. Y van a ver dónde está la contracción. Aquí yo hice un producto directo. Un producto, aunque deberíamos hacer con índices y superíndices, pero vamos a imaginarnos que estos son superíndices y que estos son subíndices. La idea es la misma. La idea es la misma. Vamos a suponer que este U sub 1 es en realidad U super 1 y este U sub 2 vamos a imaginarnos para entender lo que les estoy queriendo hablar, que es un U super 2 y este es un U super 3. Por lo tanto, digo, el producto directo es esto. Pero si le hago una contracción, quiere decir que tengo que igualar el índice superior con el índice inferior. Y eso ocurre únicamente en esto, en los términos de la diagonal. El resto se anula. Y el producto escalar es eso, ¿no? U1 con B1, U2 con B2, U3 con B3. A eso se le llama producto interno, porque he hecho un producto directo y luego lo he contraído. Ese es el verdadero producto escalar que conocemos.
Y fíjense, acá lo estoy viendo, al producto escalar como una contracción después de haber hecho un producto directo antes. Eso es bonito. Eso se llama el producto interno. Y eso es lo que está definido acá. Si se forma primero un producto directo entre dos tensores y luego se contrae respecto o a una o más parejas de índices, el tensor resultante se llama producto interno, con relación a esa pareja de índices. Es lo que he hecho. Bueno, esto es una generalización que aparece en el Shaw, pero esta generalización a veces no se entiende porque yo no sé cómo se hace esto. Yo no sé cómo se hace esto con componentes, pero sí entiendo cómo se hace este otro, con tensores más pequeñitos por lo menos. ¿De acuerdo? Pero en realidad la idea sigue siendo la misma, porque si entiendo esa idea voy a poder hacer cosas más grandes. La ley del cociente, bueno, esta es la división que le estoy metiendo de contrabando. La ley del cociente, la estoy metiendo de contrabando. Porque en realidad no hay una división entre tensores o entre vectores. Pero la ley del cociente, jóvenes, son algoritmos simplemente, y pueden haber distintos tipos de algoritmos que se llaman leyes del cociente, que pueden ser asemejados o asimilados a la división. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace básicamente es esto, ¿no? Digo, tengo un tensor, lo multiplico con otro tensor que yo conozco, y si el resultado me da otro tensor, entonces cumple con la ley del cociente. Eso es más o menos lo que se hace. No vamos a abundar más porque se pueden hacer cosas también complicadas con la ley del cociente, pero no vamos a abundar, me voy a quedar solo con la definición, así que ni se preocupen de leer mucho, digamos, si quiere alguien entender, vean en el Shawn que hay o busquen en el internet. Pero básicamente una principal aplicación para las leyes del cociente, para la aplicación de las leyes del cociente, es si esto es un tensor y este no sé qué es, porque no he analizado sus leyes de transformación, pero si los multiplico y obtengo un tensor, entonces este también es un tensor, más o menos una cosa así. Y es lo que dice este párrafo, ¿no? No existe una división tensorial. Sin embargo, existen algoritmos conocidos como las leyes del cociente para los tensores o para los vectores, para un caso particular, que pueden ser asemejados a la división. Por ejemplo, si una cantidad es un tensor, si una magnitud, si unos elementos son tensores, y lo multiplicamos en producto interno con un vector cualquiera, si el resultado es otro tensor, entonces se dice que se cumple con la ley del cociente. Nada más. Eso es lo único que vamos a hablar de estos algoritmos que se llaman las leyes del cociente. A ver, ejemplos para validar lo que hemos hecho. Demostrar que la suma de tensores es otro tensor. ¿Cómo voy a demostrar? Voy a demostrar analizando sus leyes del cociente. Y para empezar, los tensores que voy a sumar tienen que ser tensores de la misma clase. Es decir, el número de índices tiene que ser igual arriba y abajo. En este caso tengo el tensor A que tiene dos índices, dos direcciones arriba y una dirección abajo. Y el tensor B es lo mismo, por lo tanto son de la misma clase. Por lo tanto, comparten sus leyes de transformación. Entonces, voy a transformar el tensor A y sus leyes de transformación son esas. Y fíjense lo que estoy haciendo. Voy a utilizar primero las leyes de transformación por contravarianza, las que están arriba. Y estas son sus leyes de transformación por contravarianza. Y luego voy a transformar voy a utilizar la ley de transformación por covarianza, que es esto. ¿Cómo yo sé cuáles son esas leyes? Bueno, hay que ser observadores, ¿no? Les dije, la línea arriba va arriba. Ley de transformación por contravarianza, para U y para B. Y para W, la línea va abajo. Y ya está. Y luego aquí acomodo simplemente estos otros índices que me he inventado. Tienen que analizarlo con calma esto, ¿de acuerdo? Yo les estoy mostrando una forma, pero ustedes tal vez se encuentran de otra. Luego encuentro las leyes de transformación para B. Esto es la ley de transformación para A. Así se está transformando. Y para B hago lo mismo. Pero si me fijo, estas leyes de transformación son las mismas que estas otras. Por lo tanto, puedo factorizarlas. Y me queda simplemente la suma. Ya está demostrado. Por lo tanto, si yo quiero sumar tensores de la misma clase, solo sumo componente a componente. Ya está demostrado. Otro ejemplo. Me dan un tensor mixto
y me están pidiendo que haga una contracción, pero lo voy a demostrar ahora con sus leyes de transformación. Y para hacer contracciones, no se olviden que hay que hacer solo sobre tensores mixtos. Este tensor A es mixto, porque tiene componentes contravariantes, es decir, tiene base contravariante y tiene base covariante. Una base contravariante tiene asociado al índice I, y tiene dos bases covariantes asociadas a los índices J y K. Y quieren que haga una contracción con los índices I y J. Tengo que igualar esos dos. Muy bien. Los voy a identificar. Escribo sus leyes de transformación. Esta es la ley de transformación por contravarianza. Y estas otras dos son las leyes de transformación por covarianza. Es así de fácil, ¿no? La ley de transformación por contravarianza, ¿cómo hago? Pongo para el índice I, hago esto. Les voy a mostrar cómo se hace para que nos acordemos. Esa es la ley. Todavía no sé si es por contravarianza o por covarianza, pero necesito para este primero, para I. Me fijo, ¿dónde está I? Está como superíndice, por lo tanto pongo I ahí y le pongo una rayita acá. Y a esta otra me invento cualquier letra. P, por ejemplo. Ya está, ya tengo la ley de transformación para I. Ahora voy a hacer la ley de transformación para J. Pongo otro operador así de derivadas, sin letritas, sin nada, sin la línea, nada. Me fijo, estoy haciendo ahora para J. Por lo tanto, J pongo acá abajo, porque J está abajo, y le pongo a continuación su rayita. Y aquí me invento otra letra. Q. Ya está. He hecho para J, luego hago para acá, y luego estas letras que me he inventado, P, Q, lo distribuyo en el tensor de origen. P va arriba y Q y R van abajo, siempre van cruzados. ¿De acuerdo? Entonces así hago. Así escribo mis leyes de transformación. Esto tengo que saber, ¿no? Si estoy estudiando esto y quiero ser ingeniero, tengo que saber estas cosas. O por lo menos tener una idea de cómo se hace. Ahora, me están pidiendo que haga una contracción. Quieren que iguale. Y lo vamos a hacer de otro color. Quieren que iguale I con J. Fíjense, lo estoy igualando. Estoy escogiendo I y J. Los igualo. Pongo I a ambos lados o J a ambos lados. Y como son iguales, estas cantidades son iguales que estas cantidades, se cancelan. Y me queda simplemente esto dividido entre esto, multiplicado por el tensor que no hemos tocado, por las leyes de transformación que no hemos tocado. Eso sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ahí voy a tener UQ dividido entre UP, o la derivada de las variables UQ respecto de las variables UP. Y esta otra se queda nomás como está. Pero fíjense, cuando uno estudia se tiene que acordar de otras cosas, porque si no, uno no sabe de dónde ha salido. Esto que me queda como resultado, esto que estoy pintando como amarillo, es la definición del tensor delta de Kronecker, que lo hemos puesto también en este mismo documento más arriba. Por eso es importante leer antes de venir a clases. No sé si lo harán, pero deberían hacerlo, si queremos estudiar conscientemente, ¿no? Por lo tanto, se vuelve el tensor delta de Kronecker. Pero hemos dicho que el tensor de delta de Kronecker es un tensor de sustitución. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, fíjense, me fijo, este tiene P, este tiene Q. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cancelar este Q con este Q. Y este P con este P. Se cancelan por las propiedades de sustitución que tiene. ¿Y qué me queda? Me queda la derivada de UR respecto de UQ y simplemente AR. ¿Y qué es lo que yo obtengo acá? Tengo una ley de transformación para un tensor de primer orden por covarianza. Ya está. Según la definición de contracción, lo que decía es que se reduce en dos, ¿no? Hemos partido de un tensor de orden 3, se reduce en 2 el número del orden y tengo un tensor de orden 1. Ahora, ¿cómo lo hago con componentes? ¿Cómo hago todo esto con componentes? Acá está con componentes. O sea, les estoy mostrando cosas que no están en el Xiaomi y espero que lo vean con calma. Me están pidiendo que contraiga el índice I con el índice K
en este tensor. Perfecto. Este es el tensor que quiero contraer. Y quiero igualar el índice I con K. I con K. Aquí tengo K, aquí tengo I, y los igualo. Ah, pero aparece un índice repetido. Eso significa sumatoria. Por lo tanto, tengo 1, 1, 2, 2, 3 T's para el índice repetido. Y J se mantiene como índice libre. El índice mudo se vuelve I. Y ya está, ya tengo. Ya tengo mis leyes de transformación. Y eso hago para J igual a 1, para J igual a 2 y para J igual a 3. ¿Qué pasa si me dan componentes? Aquí me dicen esto vale K1, esta es la matriz K1, esta es la matriz K2, esta es la matriz K3, y cuando hago la sumatoria y la contracción, lo que voy a obtener es lo siguiente, ¿no? Fíjense, voy a obtener estos mismos términos que tengo acá, los estoy repitiendo acá, y me están diciendo que esta es K, la columna K, matriz K, esto me está indicando que es K1, esto es K2 y K3, por lo tanto, lo único que voy a hacer es tomar esos índices, ¿no? Voy a decir, de la matriz K, que es esta, K1, tengo que tomar la posición 11, que vale 0. Esta otra me dice, de la matriz K2, que es esta, de la posición 21, toma su componente, la posición 21 es 2. Lo pongo acá. Y luego me dice, de la matriz K, porque K es el que está arriba, que sería esta matriz, de la posición 31, toma su componente. La posición 31 vale 0 y tomo su componente. Y obtengo eso. Esa suma es a la que hacía referencia cuando hablábamos de contracciones. Aquí en la definición decía sumas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Esto es producto directo, perdón. Esto es producto directo, esto es contracción. N sumas, dice. Fíjense, N sumas. A esas sumas se refiere, a las que les estoy mostrando ahora. Y obtengo un nuevo tensor que solo tiene 3 componentes, las componentes 3, 1, 3. Y eso lo hemos obtenido de un tensor de orden 3 que tenía 27 componentes. Ahora puedo contraer, no sé, K con J. Y voy a tener otra contracción. ¿Ves? Esto es bastante bonito. Otros resultados con los tensores. Vamos a hablar solo de tensores de segundo orden, aunque se puede generalizar, pero nos vamos a quedar con tensores de segundo orden simplemente. Todo tensor de segundo orden se puede descomponer como la suma de un tensor simétrico y otro antisimétrico u oblicuo. Lo mismo que en álgebra lineal. Un tensor simétrico, si lo llevo a una representación matricial, si lo meto dentro de una matriz o un tensor, va a ser simétrico si su transpuesta va a ser igual al tensor de origen. Eso se llama simétrico. Y es antisimétrico u oblicuo cuando las componentes no cambian excepto en el signo. Y todo tensor lo puedo sumar, lo puedo expresar como la suma de un tensor simétrico y otro tensor antisimétrico. Puedo descomponerlo, en otras palabras. Y esta es la formulita para descomponer. Un medio del tensor simétrico más un medio del tensor antisimétrico. Pero ¿cómo se obtiene el tensor simétrico? Un tensor simétrico se obtiene sumando el tensor de origen más su transpuesto. Si sumo esos dos tensores, el simétrico más el tensor de origen más su transpuesto, lo que yo voy a obtener es un tensor simétrico. Pero si al contrario los resto, si tengo el tensor de origen y los resto con su transpuesto, obtengo un tensor antisimétrico. También se llama hemisimétrico con H, también se llama oblicuo. Y como acá estoy simplemente sumando, este se puede cancelar con este y voy a tener la mitad del tensor original más la mitad del tensor original y me da el tensor original. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es una nota donde dice que la simetría o la antisimetría puedo analizar respecto a cualquier par de índices para cosas más generales. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar, son la 1:30 según 1:28 según mi computadora, ya me he cansado. Ahí vamos a quedar. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? La siguiente clase vamos a estudiar el día viernes lo que es el tensor métrico. Es un tensor más importante que ya lo conocemos, pero le vamos a dar otra mirada, otra vuelta al tensor métrico y luego vamos a utilizar el tensor métrico
para hacer isometrías musicales, como también se le llama, para definir lo que es el tensor simétrico. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir lo siguiente, me voy a adelantar un poquito. Vamos a suponer que yo tengo un tensor de componentes covariantes. Y yo quiero, a partir de esto, obtener un tensor contravariante. Es decir, obtener sus componentes contravariantes. Es decir, cambiarle la base también. Cambiarle la base también. Teníamos una base covariante, ahora a este tensor lo quiero expresar en base contravariante. O al revés. Yo puedo tener un tensor contravariante y quiero obtener a partir de este las componentes covariantes. A eso se le llama isometrías. Vamos a trabajar dentro del mismo espacio vectorial, la misma dimensión, o sea, vamos a hacer una especie de isomorfismo. Lean esas cosas, son las definiciones de funciones que se ven en álgebra, es lo mismo acá. Y eso se lo hace a través del tensor métrico. Y eso se le llama a esto, desde el punto de vista de los tensores, se le llama index rising o index lowering. O también en español se le dice gimnasia de índices voy a hacer. En otras palabras, voy a subir o bajar índices, pero en realidad lo que estoy haciendo es cambio de base. Y eso se hace a través de un concepto que se llama el tensor asociado. Y van a ver que es súper sencillo. Es súper sencillo, por lo menos para tensores de orden 2×2. Para tensores de mayor orden posiblemente sea un poco más complicado, pero nosotros no queremos sacar una maestría en matemáticas, ¿no? Ni en tensores. Si yo puedo hacer isometrías con tensores de orden 2 o con un tensor de orden 1, más que suficiente. Con tensores de orden 1, más que suficiente. Por lo menos llegaremos ahí, pero entenderemos bien el concepto. Eso es lo que vamos a hacer el siguiente viernes. Fíjense cómo estamos avanzando, ¿no? Hemos definido lo que es un tensor, 1. 2, hemos definido sus leyes de transformación para saber qué es un tensor. Son transformaciones por invarianza, son transformaciones homogéneas por invarianza y con traslación del origen. Es lo que hemos hecho a continuación. Una vez que ya estábamos seguros de trabajar con tensores, lo que hemos hecho es ver qué operaciones puedo hacer con tensores. Hemos visto la suma, hemos visto el producto directo y hemos visto la contracción. Y de coladita hemos visto el producto interno. El producto interno. Luego hemos hablado de algunas cosas generales, como hablar de tensores simétricos y antisimétricos y cómo puedo obtener, por lo menos para tensores de orden 2, es decir, fíjense, tengo dos índices, tensores de orden 2, matrices de 2×2, de 3×3, etcétera, etcétera, va a depender de la dimensión y del orden. Y luego, la continuación, lo que vamos a hacer es esto, isometrías. Y para eso necesito estudiar antes el tensor métrico, darle una segunda mirada al tensor métrico para que a través del tensor métrico yo pueda hacer una gimnasia de índices. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Todo lo que hablamos, si tienen tiempo y tienen interés, por supuesto, es lo que siempre recomiendo, vean el chat, vean lo que dice el chat de lo que estamos hablando. Y vean si nuestro documento enriquece al chat. Yo creo que sí, porque en el chat varias cosas lo dan por sentado, por entendidos. Por eso que cuando uno estudia del chat no entiende muy bien algunas cosas, porque no me explican cómo se hace una contracción con componentes. Se supone que tal vez en algún ejemplito esté metido por ahí, pero no me lo explican bien. Y no me lo vinculan con el álgebra lineal, digamos, porque se supone que yo lo puedo hacer por mi cuenta. Pero por mi cuenta a veces no vamos ni a la esquina, ¿no? Y eso a mí me ha sucedido, les sucede a ustedes y les va a suceder también a las generaciones más adelante. Ok, jóvenes, ¿alguna duda antes de que nos vayamos? Bueno, una duda yo tengo que espero que me la contesten. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno, mi duda la he aclarado. La duda de ustedes no sé. Espero que esté claro todo lo que hemos hablado. Ok, muchachos, nos vemos el día viernes con más ánimos para continuar con esto que es bien bonito. Luego vamos a hacer cosas más generales, ¿no? Mucho más generales, vamos a ir complicándolo más. Y vamos a ver hasta dónde llegamos a aprender todo. Hasta el viernes, jóvenes.